Hola, bienvenidos a este video. He encontrado un artículo muy interesante que a mí me pareció como volver a recordar mis tiempos tan emocionantes en aquella niñez que yo tuve aquí en el puerto de Mazatlán. Y les quiero leer este artículo porque no quiero que me falte ni una sola palabra. Este artículo que encontré me emocionó mucho porque lo escribió mi señora madre. Mi mamá escribía artículos en Contenido, la revista de la que voy a hacer mención. Contenido. De esto fue publicado en septiembre de 1966. Y lo que les voy a relatar sucedió en Semana Santa de 1964, cuando yo tenía 3 años de edad. Ya me delaté, ¿verdad? Bueno, este artículo es como sigue. Inicia. A las 5 de la mañana del Viernes Santo de 1964, me despertó la voz nerviosa y apresurada de mi esposo. Rebeca, Rebeca, levántate. Arregla al niño y toma lo indispensable. Viene un maremoto. En aquel tiempo, mi esposo y yo administrábamos un pequeño y pintoresco motel en las afueras de Mazatlán. El motel estaba lleno hasta el tope de turistas, que cada año aprovechaban las fiestas de Semana Santa para visitar las hermosas playas del puerto, lo cual siguen haciendo. Y en cuanto vio que yo me había despertado, y pues él corrió a dar la voz de alarma a los huéspedes por todo el hotel. Salté de la cama, tomé una pequeña maleta y empecé a acomodar en ella la ropa, las latas de leche, los biberones, etc. Mientras me vestía, percibí un murmullo cada vez más fuerte que venía de la ciudad. En él se mezclaba el aullido de sirenas con los gritos de miles de personas, frases, gritos, palabras, etc. Corrían de un lado a otro por las calles. Entre la gritería se destacaba la voz que transmitía un camión de sonido. Y era así. Atención, atención, debemos evacuar Mazatlán. Salgan todos, salgan todos. Lleven únicamente lo indispensable. Dentro de pocos minutos, un maremoto caerá sobre el puerto. Queda poco tiempo, corran. Aquí deben imaginarse ustedes la situación. Todo el mundo estaba alteradísimo. Vuelvo a la lectura. Con el corazón que se me quería salir del pecho, tomé en brazos a mi hijo de apenas 3 meses de edad y salí a todo correr. Entonces, mi madre aquí dividió otro capítulo que se llama El fin del mundo, así se titula, El fin del mundo. Fíjense bien, en la calle había una confusión espantosa. Los vacacionistas habían cambiado sus sonrisas de los días anteriores por gestos de pánico, claro. Nuestros huéspedes, al tiempo que terminaban de vestirse, arrojaban sus pertenencias a los automóviles sin preocuparse de acomodarlas, subían a los vehículos atropellándose unos con otros sin fijarse en qué se sentaban, si se sentaban sobre las maletas, la ropa, paquetes, zapatos, lo que fuera. Las mujeres lloraban y los hombres temblaban. Varios individuos hacían esfuerzos por meter a un automóvil a una anciana que de rodillas gritaba: "El fin del mundo es el fin del mundo", y se negaba a marcharse. Yo procuré, mi madre en ese momento, yo procuré seguir el ejemplo de mi esposo, quien se mantenía sereno o al menos aparentaba estarlo. Ayudaba a nuestros huéspedes y trataba de infundirles valor. La gran cantidad de turistas que había en el motel nos había obligado a dejar a nuestras 2 hijas en casa de mis padres. Mi esposo corrió al teléfono para comunicarse con ellos, pero fue imposible entablar comunicación. Las líneas estaban ocupadas, pues todos trataban al mismo tiempo de ponerse en contacto con sus familias, por teléfono, obviamente en aquel tiempo, imagínense. Pasaron casi 3 minutos antes de que consiguiéramos comunicarnos con mis padres. Nos esperaban con nuestras hijas en la puerta principal del Palacio Municipal. Llegarían corriendo hasta allá. No tenían automóvil ni ningún medio de transporte disponible. Pues imagínense, con todo ese caos, ¿quién encontraba en qué subirse o cómo irse? Teníamos que ir por ellos, aunque en eso arriesgáramos la vida.
porque si el hotel estaba fuera de la ciudad y ellos estaban en el centro, entonces tenían que entrar a la ciudad. Bueno, entonces continuó. El motel está fuera de Mazatlán, el Palacio Municipal en el centro, obviamente, y todavía está ahí. Nos dirigimos a nuestro automóvil, en nuestro automóvil hacia el centro. Todo mundo iba en dirección contraria. Todos salían, ellos querían entrar. Fíjense nada más. Cuando llegamos al Palacio Municipal, la ciudad estaba desierta, bajo el cielo blanco oscuro del amanecer, con los desesperados gritos de la gente de lejos, las sirenas, los carros de sonido también, aunque aquello tenía un aspecto lúgubre. Imagínense cuál sería el momento de tensión que todos vivían. El cielo estaba en calma, pero nos decíamos que esa tranquilidad presagiaba la tormenta. Mis padres, mi hermano y mis 2 hijas, que lloraban asustadísimas, yo recuerdo el momento, subieron apresuradamente a nuestro automóvil. Nos pusimos en marcha hacia la salida norte. Mientras corríamos por las calles veíamos la desesperación de quienes no tenían un vehículo para huir. Intentaban subir a camionetas, a carros en marcha, pedían a gritos que las llevaran. Había mujeres que se arrodillaban con sus hijos en brazos, llorando al paso de los vehículos, enfermos y ancianos también inútilmente querían correr hacia cualquier punto, y todos querían subirse a los carros como diera lugar, como fuera. Y nosotros, pues, obviamente nosotros veíamos las escenas muy conmovedoras y muy desesperantes y no podíamos hacer nada. No teníamos, sin embargo, ni tiempo ni para detenernos, ni espacio para llevar una sola persona más. Imagínense cuántos éramos en el carrito. Al pasar de nuevo por el motel, mi esposo cambió de vehículo. Nos cambió a todos, a toda la familia, a todos los que íbamos. Pasamos de una camioneta de doble a una camioneta de doble tracción que puede transitar por cualquier lado. Entonces dejamos el automóvil y pasamos a la camioneta. Él se quedaría para ayudar a los pocos huéspedes que quedaban y partiría después en el automóvil. Ese era el acuerdo. Todos nuestros ruegos para que viniera con nosotros fueron inútiles. Él dijo que así sería. Lo recuerdo bastante bien porque en ese momento pues yo lloraba y estaba desesperada. Sentía que algo andaba muy mal. Estaba tan chiquita yo, 3 años, casi 4, pero bueno, el hecho es que lo recuerdo. Pidió al velador, a don Roberto Estrada, lo recuerda el señor, pidió al velador que nos acompañara como chofer y entró al motel al mismo tiempo que nosotros arrancábamos. La verdad que esa escena fue algo que dejó una huella en mi corazón, se puede decir. Bueno, entramos al siguiente capítulo, Sin gasolina, así se titula. Todavía no pasaba 1 hora desde el momento en que nos avisaron. Ya casi era de día y nosotros empezábamos a sentirnos tranquilos pensando que pronto estaríamos a salvo, porque ya íbamos saliendo. En eso nosotros aterrorizados notamos que la camioneta se detenía frente al campo de aviación. Se nos acabó la gasolina. No teníamos gasolina. Estábamos demasiado lejos del motel para regresar por el automóvil. Además, era posible que mi esposo ya hubiera salido de allá. Dejamos lo poco que llevábamos excepto el alimento de mi hijo y nos echamos a correr por la carretera, todos corriendo por la carretera. Pedíamos a los automóviles que nos ayudaran, que nos subieran, por favor, pero nadie se detenía. El velador corría al frente, haciendo esfuerzos por detener algún vehículo. Al llegar al cruce de caminos que da a la entrada de la colonia Juan Carrasco y la López Mateos, saltó al estribo de un camión de redilas y convenció al chofer para que nos permitiera subir. Como tenía prisa, el chofer no detuvo el camión por completo. Tuvimos que abordar el vehículo en movimiento, imagínense. No tenía puestas las redilas y cada movimiento pensábamos que podíamos caer. Imaginen, era solo la plataforma de ese camión. Imaginen cómo subimos todos, la niña, el bebé, yo más grandecita, pero finalmente pues 3 niños. Entonces, en unos minutos llegamos al domicilio del chofer,
quien iba a recoger a su familia. Inmediatamente se llenó el camión, pusimos las redilas, bueno, las pusieron ellos, y las amarraron con mecates y volvimos a partir, ahora hacia la carretera sur, apretujados, pero más tranquilos a pesar de que algunas personas lloraban. Y vaya que lloraban, y rezaban otras también, claro que sí, todas rezaban en coro. Ahora, ¿y ahora por dónde? Esa era la pregunta, es lo que dijo el chofer, ¿y ahora por dónde? Quería salir de la ciudad. Las opiniones se dividieron, unos querían irse a Loma Atravesada, otros que había Unión, otros no querían parar hasta Durango. Finalmente el chofer se decidió por Villa Unión. Vamos a Villa Unión. Mis padres, mi hermano, el velador y yo nos limitamos a observar en silencio lo que ocurría. Finalmente la decisión estaba tomada por la familia del chofer. Los niños se habían quedado dormidos, como si nada pasara. Y sí, creo que a tanto espanto, tanto susto y tanto llorar y tanto madrugar también, pues nos quedamos dormidos. Las escenas de angustia se repitieron en la carretera. Un par de norteamericanos agitaban la mano con un puñado de dólares. Imagínense así. Como señuelo para detener algún camión o algún carro. Más adelante varias personas llevaban sobre una camilla de tablas a un enfermo. Mucha gente corría en paños menores. Algunos turistas se veían llegando a Mazatlán que se detenían azorados, trataban de averiguar qué sucedía y cuando nadie les comentaba, y cuando nadie les contestaba, se apresuraban a dar marcha atrás. Inmediatamente, pues si todo el mundo viene corriendo, imagínense el susto, ¿no? Pronto se congestionó la carretera, que suele suceder, ¿verdad? Desesperado, el chofer sacó el vehículo del camino y lo lanzó a campo traviesa para poder avanzar. Detrás de nosotros, otros vehículos hicieron lo mismo. Siguiente capítulo, falsa alarma. Imagínense, esto es algo que vivimos, que parece de película, pero así fue. Finalmente llegamos a Villa Unión. La gente del pueblo estaba enterada de lo que pasaba y nos esperaban en las calles y gritaban: ¡falsa alarma, falsa alarma! ¡Es falsa alarma!, gritaban a nuestro paso. Al principio no entendíamos qué decían. No hay maremoto, no pasa nada, gritaban otros que estaban ahí a lo largo del camino esperándonos. Hubo un momento de desconcierto cuando nos explicaron que habían desmentido la alarma por radio y que todo había sido un error. La angustia y la desesperación se transformó en alegría. La gente empezó a abrazarse sin conocerse y a bailar y a brincar. Un momento bastante divino, lindo. Los habitantes de Villa Unión nos ofrecieron sus casas para que descansáramos un rato antes de regresar. Sepan que la gente de Villa Unión es tan linda, es como tan familiar, son tan, ¿cómo les puedo decir?, con confianza. Siéntese aquí en mi sala, le doy agua, etcétera. Son lindos, la verdad, son muy amistosos todavía. Ese es el sabor de Villa Unión, como un pueblo de poca gente, muy poca gente, pero bueno, ya está creciendo, pero que conserva esa situación del pueblo pequeño donde todos se conocen, todos son familia. Es muy bonito, la verdad es muy bonito. Bueno, entonces nos ayudaron con ropa y alimentos. Para todos los comercios del pueblo el día fue de fiesta. Pues se llenaron de compradores, compramos muchas cosas. Bueno, siguiente capítulo, fiesta en la carretera. Imagínense, les voy a contar. Les voy a leer, perdón. Al mediodía se inició el regreso hacia el puerto. La gente no cesaba de hablar de lo que había pasado. Algunos desconfiados todavía no estaban convencidos de que todo había sido un error. Imagínense, con ese susto tremendo. Claro, ¿cómo nos iban a convencer en un ratito, no? Entonces, pero la nota dominante era la alegría. Eso sí, todos contentos, no iba a pasar nada. Lo que era el maremoto supuesto, que ahora se le llama tsunami porque es la misma, es una ola gigantesca de agua del mar que puede ser originada por un movimiento de la tierra,
un asunto de esos volcánicos, una situación en que estremece la tierra, que se mece, ¿cómo les puedo decir? Bueno, muchos de ustedes saben, sucede una reacción volcánica y entonces al suceder ese movimiento debajo del mar, la ola se genera y va a dar a tierra generalmente, y en este caso iba a dar a Mazatlán. Entonces todo el mundo estaba asustado. La nota dominante era la alegría y la carretera, la carretera parecía escenario de una gran fiesta. En muchos de los automóviles y camiones repletos, la gente cantaba coros. Antes estaban rezando, ahora cantaban a coros, con mucha alegría. Una señora muy gordita, gordita, linda, hermosa, caminaba por la carretera envuelta estilo Nerón. Así ya saben, ¿no? Con una cortina escandalosamente floreada. Qué curioso. Que por un lado tenía todavía los ganchos del cortinero. Más allá, un hombre vestía un saco de harina con 3 agujeros. Uno para el cuello y 2 para las mangas. ¡Ay, qué lindo! Otro señor daba saltitos y le contaba a todo el mundo: mi suegra estaba tan gordita que está tan gordita que apenas puede caminar, pero hoy corrió como si fuera una quinceañera. Había bastantes anécdotas. Después soltaba una carcajada y corría a buscar más público para su historia. Imagínenlo. Bueno, otros regresaban meditabundos, muy pensativos de tantas cosas. Quizá pensaban en lo afortunadas que eran después de todo. Nosotros regresamos al puerto en la camioneta de unos amigos y después de dejar a mis padres en su casa, llegamos al motel, dice mi madre, donde nos esperaba mi esposo. En realidad, él no había salido de Mazatlán. Nos explicó que cuando preparaba para salir en camino, habían dado por radio la noticia de que todo era un error, de manera que se dedicó a poner el motel en orden mientras regresábamos nosotros. En muy pocas horas habíamos experimentado fuertes emociones. Imagínense, cuando en un momento dado dicen viene un tsunami o un maremoto, que es precisamente lo que es el sinónimo, maremoto, tsunami. Imagínense cuál es la emoción tan fuerte que podemos sentir en ese instante. Todavía hoy nos angustiamos al pensar qué hubiera ocurrido de haber sido cierto lo del maremoto. Y nos ponemos a recordar, sí, de hecho sí, muchos de los episodios de la huida. Cuando íbamos en huida, todo lo que vimos, todo lo que pasó, el enfoque ahora era diferente, claro. Gracias a Dios que pudimos regresar a la ciudad y que, aunque quedó prácticamente abandonada, porque nadie quedó, o sea, todos salieron a la brevedad, lo más rápidamente posible. Entonces no tuvimos que lamentar robos ni congestionamientos de tránsito provocados por los accidentes, y tampoco accidentes, por cierto. O sea, estuvo en el 66, pues claro, éramos más poquitos, pero finalmente hubo ciertos accidentillos, ciertos raspones y todo, pero no fue del grave, no. Alcanzaron a salir casi todos. Bueno, los que escucharon la noticia de que era falsa la noticia se quedaron, pero ya habían salido la mayoría, habíamos salido la mayoría, ¿ok? Bueno, ahora en la última parte de todo esto, de este artículo, el trastorno, así se llama, ¿ok? Bueno, dice así: rápidamente se aclaró el origen de todo. Fíjense bien. Aquella noche, un terremoto había azotado Alaska, destruyendo la población de Anchorage. Debido a esto, se levantaron grandes olas que barrieron parte del norte del continente y obligaron a evacuar algunos puertos. La Secretaría de Marina de México dio aviso de lo que ocurría al sector naval de Mazatlán. El personal de esta sección pasó el informe a la Capitanía del Puerto y esta la transmitió a la Presidencia Municipal. Así fue. Entonces, el doctor Alberto Tripp Flores,
quien entonces era presidente municipal, consideró conveniente poner en antecedentes a la población por lo que pidió, bueno, por lo que pudiera ocurrir. Él lo que quería era que todos supiéramos que estaba ese evento sucediendo, pero nunca aseguró que se presentaría el maremoto. Eso no pasó. Él no aseguró eso. Hubo un malentendido. Alguien trastornó sus palabras, las trastocó, las cambió y la confusión se desató. Cuando las cosas volvieron a la normalidad, todos estaban tan contentos que nadie se preocupó por investigar quién había cambiado la versión. Estábamos contentos. Los mazatlecos recordamos esto. Todos tenemos motivos para no olvidar aquel día, pero nadie lo hace con enojo. Nadie lo hace con enojo, sino como un simple incidente que sacó a Mazatlán de su acostumbrada monotonía. En aquel tiempo, ya ven, pueblo chiquito. Los únicos que perdieron fueron muchos hoteles y moteles. Nosotros también, por cierto. Pues numerosas cuentas quedaron sin ser cubiertas, imagínense. Ya lejos de Mazatlán, cuando se enteraron de que no había maremoto, muchos turistas no quisieron regresar. Algunos estaban asustados y otros aprovecharon la oportunidad para marcharse, ahorrándose el pasaje. Así de sencillo. Esto es lo que ocurrió cuando el anuncio de un maremoto sobre la ciudad de Mazatlán, sobre el puerto de Mazatlán, hizo en todos nosotros, ¿no? Lo que provocó en todos nosotros, emociones encontradas. Esto es interesante, esto es para ustedes y nos vemos en un siguiente video. Espero les haya gustado, que pongan su like, que transmitan esta historia, que la repitan, la pasen a sus amigos, a sus parientes, hermanos, no sé, toda su familia, y que algunos de nosotros, la verdad, a través de este artículo todavía podemos recordar lo que pasó en ese tiempo. Bueno, cuídense mucho, les doy muchas bendiciones y nos vemos.